de moléculas que sirven para poder determinar si un paciente está pasando por un problema de inflamación o de infección también. En realidad los marcadores inflamatorios indirectamente nos sirven para monitorear las infecciones, inclusive si estas llegan a ser severas, como es el caso del shock séptico. Entonces, dentro de esas pruebas de laboratorio, existen algunas más utilizadas que tienen justamente impacto en la evolución del paciente. O sea, conforme va avanzando la enfermedad, se puede ir monitoreando cuál es el valor del marcador inflamatorio y eso me ayuda también para establecer un pronóstico. Sin embargo, es importante siempre identificar los biomarcadores que van a ser utilizados en la forma más grave de la infección, que es la sepsis. ¿Por qué? Porque esos biomarcadores deben de tener la característica de ser sensibles, o sea, deben elevarse apenas empieza el proceso infeccioso como tal o el empeoramiento del mismo, y también deberían poder diferenciar la etiología infecciosa de la no infecciosa. ¿Por qué? Porque obviamente el manejo es diferente. Si yo tengo un paciente con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severo o un shock séptico, es importante saber cuál es la etiología para poder dar el tratamiento. Lo mismo si es que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS tiene causa no infecciosa, reumatológica, inmunológica, neoplásica, entre otros. Pero la idea es poder manejar al paciente de manera adecuada. Entonces, dentro de esta en presencia de un proceso inflamatorio, independientemente de su etiología. Significa que el marcador inflamatorio debe elevarse en presencia de inflamación de cualquier causa, sea causa no estéril, por ejemplo, una isquemia produce inflamación, el biomarcador debe elevarse. En una causa no infecciosa que puede ser traumática, ¿no? Por ejemplo, electrocución, paciente electrocutado, deben elevarse también marcadores inflamatorios y también, obviamente, en las etiologías infecciosas. Entonces, hay marcadores que cumplen todos esos criterios. Estos biomarcadores, por lo general, los encontramos en sangre, pero algunos de ellos, por su biodisponibilidad, pueden llegar a encontrarse inclusive en las heces. De ser necesario, se van a medir. A estos biomarcadores inflamatorios o marcadores inflamatorios también se les conoce con el sinónimo de reactantes de fase aguda. También se les dice así, reactantes de fase aguda. ¿Por qué de fase aguda? Porque mayormente están relacionados con la infección aguda, con la inflamación aguda. Se relacionan más con la inflamación que aparece recién. Y reactantes porque son moléculas que reaccionan de manera diferente en el plasma. Ahora, este biomarcador debe ayudarme en el diagnóstico precoz. Eso significa que apenas haya un problema inflamatorio o una respuesta inflamatoria, el biomarcador debe elevarse, debe elevar su concentración. Segundo, este biomarcador debe ayudarme también a poder establecer una clasificación del paciente de acuerdo a su nivel de gravedad, o sea, estratificar el riesgo. Por ejemplo, la elevación leve del biomarcador se correlaciona con un estado de enfermedad leve también, con buen pronóstico. La estratificación de nivel moderado mismo y la estratificación de nivel grave se relaciona además con un mal pronóstico. Eso es lo que se busca en el biomarcador. Y por último, el biomarcador también debe de brindar ayuda con respecto al monitoreo del tratamiento. Es de entenderse que si el tratamiento funciona, las causas de inflamación ceden, los biomarcadores deben bajar su concentración.
concentración, momento de medirlos. Entonces, no solamente es la evolución, sino también la respuesta al tratamiento la que voy a evaluar. Ahora, existe infinidad de biomarcadores. Los que ustedes están viendo en la pizarra son todos los que están o disponibles o en estudio hoy en día. De hecho, los que están en oscurito, en rojo, son los que más se utilizan, pero los que están en anaranjadito también y los que están finalmente en lila están en estudio para poder aplicarse, inclusive para este fin, para poder determinar presencia o sospecha de infección, sobre todo en la atención de los pacientes de urgencia y emergencia. Entonces, dentro de esos biomarcadores que ustedes observan aquí, en esa tabla, si se fijan, los encabezados están agrupados de acuerdo a grupos de biomarcadores. La primera columna la abarcan las citoquinas. Las citoquinas son moléculas de señalización celular, son moléculas que comunican diferentes células y tejidos y que por lo general se elevan en presencia de inflamación. Ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, que ha sido muy utilizada en esta última pandemia del COVID, justamente para medir respuesta inflamatoria, la interleuquina 8, que también es útil, sobre todo por el papel que tiene de ser una quimioquina, o sea, una citoquina quimioatrayente de neutrófilos. Y hay otros más, la interleuquina 1, la interleuquina 10, la interleuquina 2, etc. En el segundo grupo están las proteínas de fase aguda, que son las más conocidas, las más utilizadas en la clínica diaria. Tenemos ahí en primer lugar, en rojito, a la proteína C reactiva. La proteína C reactiva. En segundo lugar está la procalcitonina, también es un biomarcador relativamente nuevo, pero que tiene bastante aceptación y una buena correlación además con los procesos infecciosos bacterianos. La proteína C reactiva, por otro lado, es un marcador inespecífico, pero muy sensible. Se encuentran concentraciones elevadas en patologías leves, inclusive. Y después de ellos están pues la pentraxina 3, que como recordarán, además de proteína de fase aguda, es una molécula de reconocimiento, es un receptor soluble del sistema inmunitario. La endotelina 1, también como producto de daño endotelial, y la propia fibronectina pueden ser utilizados. Después están los receptores solubles, dentro de los cuales destaca pues el receptor del factor de necrosis tumoral alfa, el receptor soluble, la molécula par de superficie, que es una molécula que se usa hoy en día bastante para determinar problemas inflamatorios, el propio receptor de interleuquina 2 soluble, son parte de los biomarcadores que están en estudio y que probablemente se implementen en un futuro. Los receptores de superficie celular en la cuarta columna, y dentro de ellos, particularmente, el receptor soluble CD14, que tiene el nombre de presepsina. La presepsina, la vemos aquí casi al final de la cuarta columna, es un biomarcador, que lo vamos a detallar más adelante, que se asocia muy bien con las infecciones de origen bacteriano, sobre todo la sepsis. Entonces, el detectarlo me permite diagnosticar de forma temprana, y ese diagnóstico oportuno me va a brindar oportunidad también de tratamiento para ese paciente, con mayor posibilidad de recuperación. Algunas de las moléculas o proteínas de la coagulación también se consideran como marcadores de inflamación o reactantes de fase aguda. El factor de von Willebrand, que como sabemos se expone en un daño endotelial, si no, no lo vemos. El inhibidor del plasminógeno, el tiempo parcial de tromboplastina, la antitrombina 3, la heparina, el dímero D, son biomarcadores que se pueden correlacionar también con procesos inflamatorios. Luego están los marcadores de apoptosis celular, ¿no? El FAS, la molécula FAS, la gasdermina 6, que la vemos a veces en procesos donde se activa el inflamasoma, el receptor membranal del factor de necrosis tumoral alfa,
la molécula CTLA4, que es marcador de inhibición de linfocitos, y otros marcadores, donde están los péptidos natriuréticos, el ProBNP, la proadrenomodulina, que está en rojo, la neopterina, la copeptina, el óxido nítrico, etc. Todos ellos con potencial de ser estudiados. Pero al momento, hasta hoy, los más usados son los que están, repito, en rojo. Ahora, ¿por qué hablamos de diagnóstico precoz? Porque el diagnóstico precoz es importante, sobre todo cuando quiero prevenir un daño a futuro o un daño eh, masivo, una falla multiorgánica. ¿Y qué patología me podría ocasionar este tipo de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o una disfunción multiorgánica? Pues las infecciones bacterianas, en primer lugar. Sobre todo las infecciones bacterianas por gram negativos, puesto que estas infecciones bacterianas por gram negativos, al pasar la bacteria a la sangre y convertirse en sepsis, y los factores solubles que tenemos, como el complemento, actúan sobre estos microbios, terminan destruyéndolos o induciendo a su destrucción. Y como sabemos, cuando la bacteria gram negativa se destruye, se libera la endotoxina bacteriana, que viene a ser el lípido A, parte de su lipopolisacárido. Entonces, ese lípido A termina estimulando en gran medida a los receptores presentes en las células del sistema inmune, lo que hace que se liberen grandes cantidades de citoquina. Entonces, termina siendo peor el remedio que la enfermedad. En este caso, del diagnóstico precoz, los marcadores como la procalcitonina y la presepsina me ayudan a poder detectar y determinar apenas aparece la bacteriemia para poder dar el tratamiento correspondiente al paciente. Con respecto al pronóstico, lo mismo. Un biomarcador debe ayudarme a cuantificar qué tan grave está el paciente. Y eso, por lo general, está de forma directamente proporcional a su concentración. O sea, poca concentración, poca gravedad, mucha concentración, mucha gravedad en el paciente. Esa cuantificación de la gravedad, a su vez, me permite estratificar el riesgo y saber qué voy a esperar de ese paciente. Un paciente que tenga un biomarcador elevado, como por ejemplo el lactato, que es un marcador de pronóstico, me está diciendo que el paciente está haciendo pues una perfusión inapropiada, porque el lactato aparece cuando hay metabolismo anaeróbico. Y si hay metabolismo anaeróbico, significa que no está llegando oxígeno a los tejidos. Y si no está llegando oxígeno a los tejidos, algo está pasando con esta presión arterial o con el flujo de sangre que llega a los tejidos. Entonces, evidentemente, mientras más se eleve ese lactato, mayor será la probabilidad de muerte de ese paciente. Entonces, y lo mismo sucede para la proadrenomodulina, para la procalcitonina. Su cuantificación estratifica y me permite predecir mortalidad. El monitoreo, monitorización, con la finalidad de poder evaluar el tratamiento. El tratamiento sobre todo antibiótico. Y aquí el primer lugar lo ocupa la procalcitonina. Es un biomarcador que se asocia mucho con infección bacteriana. Entonces, un valor elevado de procalcitonina me dice pues que el paciente no está respondiendo a la terapia. El marcador se mantiene elevado. Lo bueno de la procalcitonina es que es pues un marcador exclusivo para infección bacteriana, o sea, no hay cómo confundirlo ahí con otro tipo de etiologías. Los biomarcadores entonces me van a ayudar en el diagnóstico, en el pronóstico y en poder orientar el manejo de ese paciente, adecuarlo al flujo de manejo. Hay varios tipos de biomarcadores que pueden asociarse inclusive a criterios clínicos con la finalidad de poder brindar una guía que sea lo suficientemente clara para ser aplicada por el personal que tiene que evaluar y dar tratamiento a estos pacientes. Así como todos los biomarcadores que hemos visto anteriormente, por ejemplo los cardíacos, los biomarcadores de inflamación también tienen una cinética de comportamiento en sangre, o sea que tienen un tiempo de aparición, un pico de elevación máxima y un tiempo de caída, porque no están presentes todo el tiempo. Entonces, el conocer esa cinética me permite a mí poder utilizarlos con mayor eficacia. Uno de los biomarcadores que suele elevarse
de manera acelerada cuando hay un problema infeccioso o inflamatorio es la interleuquina 6, por su propia naturaleza de citokina proinflamatoria, además puede ser secretada por varios tipos celulares. También está en ese grupo la interleuquina 8 como quimioquina o el factor de necrosis tumoral alfa como citokina proinflamatoria. Pero, por ejemplo, la proteína C reactiva tarda un poco más en elevarse. Generalmente a las 12, 18 horas de producida la noxa recién se eleva. Lo mismo que la procalcitonina, por lo general es después de 4 o 6 horas. Entonces, conocer esos tiempos de elevación y la cinética me ayudan a mí a poder prevenir los cuadros que se pudiesen estar presentando. ¿Qué parámetros debo considerar para interpretar esos biomarcadores? En primer lugar, la situación clínica del paciente. Para yo haber solicitado un biomarcador de inflamación de este tipo, yo debo conocer cuál es la real situación clínica del paciente. Si está consciente, no está consciente, si tiene algún antecedente o no, qué manejo se le ha dado, porque eso no siempre lo tenemos a la mano. Hay que tener en cuenta también las comorbilidades del paciente. ¿Qué características de comorbilidad tiene? ¿Es hipertenso, es diabético? ¿Tiene alguna otra patología adicional? ¿Qué edad tiene? Luego debe identificarse el foco de infección. Los focos de infección son los lugares donde empieza la infección. Entonces, una infección urinaria, sobre todo una infección urinaria alta que no es controlada, puede pasar tranquilamente a una sepsis con foco urinario. Una infección pulmonar no controlada, una neumonía, puede pasar a ser una sepsis, punto de partida pulmonar. Lo mismo sucede con una infección digestiva, con una infección meningia, que tienen tipo de focos. Entonces hay que identificarlos y para poderlos identificar habrá que hacer algunos cultivos en esas zonas, porque no solamente hay que saber si es que la infección de base es digestiva o urinaria, sino que además hay que identificar al agente causal para saber si estamos ante un gram negativo, donde habrán probabilidades de que se desencadene un shock séptico por la liberación de la endotoxina, o estamos ante un gran positivo, donde la posibilidad de producción de pus es abundante y el tratamiento a veces es más sencillo. Luego está el punto de corte. Hablar de punto de corte es hablar del nivel a partir del cual se considera positivo un biomarcador. Entonces, eso se establece en función de las características poblacionales. Cada población tiene sus propios puntos de corte para saber si es positivo o negativo. Otro parámetro a considerar son los antibióticos. Cuando el paciente en quien se está sospechando una complicación de este tipo ya ha consumido antibiótico, la probabilidad de que la medición del biomarcador sea real disminuye un 20-30%. ¿Por qué? Porque el antibiótico al empezar a actuar y matar a las bacterias va a disminuir la causa de la inflamación. Se va a ir recuperando. Entonces, idealmente no debería interferir. El otro es el tiempo de evolución, o sea, cuánto tiempo permanece elevado el biomarcador. Son algunas horas, algunos días. ¿Por qué? Porque eso me va a servir para poder monitorear una segunda, una tercera, una cuarta o quinta muestra de la misma prueba. El tiempo de evolución se refiere particularmente al tiempo en que permanece en circulación el biomarcador. Estos biomarcadores, ojo, no son inmunoglobulinas, así que memoria aquí no hay. Y por último, la propia cinética, ¿no?, de los biomarcadores de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, al tratarse de exámenes que tienen cierto grado de complejidad y que se aplican a pacientes con patologías severas, no es necesario mayor precaución en la preanalítica, salvo la orden directa del personal para la toma de la muestra. Entonces el médico va a recetar, va a indicar el análisis y el personal lo va a tomar, lo va a ejecutar. En esa fase preanalítica, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es el tema de los recipientes que se van a utilizar para su colecta. Entonces, como los biomarcadores se encuentran en la sangre, particularmente en el suero, debe ser el tubito de tapa amarilla el que se use para su extracción. Además que tiene la facilidad de contar con un gel en la parte baja, lo que hace que
estas muestras, al ser colectadas en este tipo de recipiente y ser centrifugadas, no vuelvan a mezclarse. Entonces no me va a producir falsos positivos o falsos negativos. El procesamiento va a depender, la fase analítica siempre depende de la infraestructura con la que cuenta el centro de atención, el centro de salud, pero por lo general pues estas pruebas muchas veces vienen en cassettes individuales de como la inmunocromatografía, como una prueba rápida, así que es sencillo de realizar, no requiere mucho equipamiento, pero en aquellos casos donde haya que hacer mediciones mucho más precisas, sí se necesitará de la automatización. Ahora, dentro de los marcadores, uno de los primeros que vamos a mencionar es la proteína C reactiva, pero antes inclusive que la proteína C reactiva, deberíamos señalar también a la velocidad de sedimentación globular, que también es un biomarcador de inflamación. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, cuando uno extrae una muestra de sangre de un paciente y la coloca en un recipiente con anticoagulante, es de esperarse que los eritrocitos se vayan sedimentando por gravedad. ¿No? Eso es lo que va a ocurrir. Los eritrocitos se van a ir al fondo. Pero en un paciente con un problema inflamatorio, esa sedimentación es mucho más rápida. ¿Por qué? Recordemos que los hematíes tienen en su superficie carga negativa, ¿no? El potencial Z famoso. Eso hace que los hematíes se repelan entre sí, o sea, no se van a... Pero ¿qué sucede? Que en nuestra sangre también hay proteínas con carga positiva, o por lo menos con un extremo de carga positiva, que generalmente es el amino terminal. Lo que hace que este potencial Z se vea parcialmente atenuado, permitiendo que de esa manera los hematíes puedan sedimentar más rápido. Entonces, a mayor cantidad de proteínas disueltas en ese plasma, los hematíes se van a sedimentar con mayor velocidad. Esa es la interpretación de la velocidad de sedimentación globular, que es un biomarcador también de inflamación. El otro es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva también es un receptor soluble de la inmunidad innata y es fabricada por el hígado, por el hepatocito, y secretada al exterior. Pero esa síntesis y esa secreción es constante. O sea, siempre vamos a tener proteína C reactiva, aun cuando no estemos bajo una situación de infección, etc. O sea, nuestra producción de proteína C reactiva es constante. Por eso es que siempre tenemos un valor, no es cero, nunca es cero. Si bien es cierto, hay un límite que es 5, pero puede tener 4, 3, 2, 1. Siempre hay un valor, nunca es cero. Ahora, si el daño en ese tejido, en esas células, es mayor, sí aparece elevación de esa proteína C reactiva. La podemos ver en infecciones, no solamente en eso, sino también en daños estériles, quemaduras, traumas, enfermedades reumáticas, etc. La proteína C reactiva se eleva. Y esta proteína no se libera tampoco porque el hepatocito se le ocurra, sino que el hepatocito, para poder liberarla, ha recibido previamente un estímulo a partir de la interleuquina 6 y también de la interleuquina 8. Entonces, es parte del proceso para la síntesis y excreción de la proteína C reactiva. Y siempre se ha determinado, bueno, desde hace bastante tiempo hasta ahora inclusive, se ha considerado que la proteína C reactiva es el biomarcador de inflamación e infección por excelencia. Es la más utilizada. Es de fácil acceso, hoy en día es más barata. Se usa mucho en la emergencia porque su reporte suele ser rapidito. Ya ni bien llega, se procesa. Menos de media hora suele ser el tiempo de respuesta, ¿no? Pero tiene el problema de que su capacidad diagnóstica es insuficiente, porque solamente me habla de que el paciente tiene un proceso inflamatorio, pero no me dice dónde. No me refiere si es de qué etiología, ¿ya? Entonces, como no me permite discernir infección de inflamación y además tiene una cinética más o menos lenta, demora un poquito en elevarse,
Sin embargo, lo usamos bastante. Entonces, esos son los niveles, ¿no?, de medición de PCR. Esa es la indicación, por ejemplo, que permite estratificar. Si yo tengo un valor por debajo de 3 miligramos por litro de proteína C reactiva, es poco probable que tenga un problema inflamatorio o infeccioso. Pero si ese valor trepa de 3 a 10, ahí sí hay inflamación. Probablemente una subclínica, con poco riesgo inclusive. Pero si ya se eleva de 10 a 50, ya eso es más probable que sea una inflamación. Y las etiologías que desencadenan esa elevación bajita de 10 a 50 son virales, por lo general, rinovirus, coronavirus, adenovirus. De 50 a 200, el proceso inflamatorio ya es significativo. Eso significa que debo empezar a valorar la presencia de infecciones bacterianas. ¿Cómo? Si tengo a mi paciente que está postrado y además me sale un valor de 150, 180 de proteína C reactiva, pues inmediatamente tengo que mandarlo a cultivar, antes que empiece inclusive a complicarse. Entonces mandamos cultivos de sangre, de faringe, de líquido cefalorraquídeo, de todos los fluidos posibles, con el objetivo de encontrar cuál es el foco, porque sin ese foco no puedo hacer nada. Ya si el valor de la proteína C reactiva está por encima de 200 miligramos por litro, ahí sí pues estamos hablando de una infección bacteriana grave. Probablemente el paciente esté postrado, quizás hasta en UCI ya. Esto es lo de la velocidad de sedimentación globular que les decía, con la presencia de estas muestras donde efectivamente se mide en el tiempo cuánto se demoran en sedimentarse los eritrocitos. Mientras menos se demoren, es más probable que haya proteínas dentro de ese plasma que estén facilitando ese ingreso. La procalcitonina, por otro lado, es un biomarcador que se relaciona mucho con infecciones bacterianas. La procalcitonina tiene un rango bastante bajito también. Un paciente sano, no es cero tampoco, ¿no? Es por debajo de 0.1, pero hasta 0.5 se considera normal. Y en el caso de que el paciente tenga ese valor, la infección o es localizada o es poco probable que esté ocurriendo. Eso cambia cuando sube de valor a 5, a 10 o más de 10, donde ya hay una sospecha de que el paciente no solamente está infectado, sino que está haciendo sepsis. Estos criterios, de acuerdo a los puntos de corte, a los niveles que se tienen con esta procalcitonina, me permiten darle la utilidad, sobre todo porque se asocia mucho con etiología bacteriana. Una procalcitonina elevada es casi seguro que el agente etiológico de la infección es una bacteria. Ahora, ¿de dónde sale la procalcitonina? Bueno, fisiológicamente se obtiene a partir de las células C de la tiroides o también de los adipocitos. Y ahí sale la procalcitonina. ¿Existe concentración normal de procalcitonina? Sí, por debajo de 0.05. Una cantidad bien pequeña de procalcitonina, pero su ventaja es que es un marcador precoz, que se eleva a las pocas horas de haber empezado el daño de este tipo. Y que se asocia mucho más inclusive con las infecciones de origen bacteriano. Ahora, en el caso de que yo tenga un paciente con esas características internado, es para mí necesario valorar cómo está yendo, cómo está evolucionando en realidad. La procalcitonina, al ser además específica de infección bacteriana y sobre todo de gram negativas, me permite valorar el éxito del tratamiento en pacientes con ciertas complicaciones o potenciales complicaciones, como pasa, por ejemplo, en los pacientes neutropénicos. O sea, un paciente neutropénico no me va a hacer la misma clínica que un paciente con
valores normales del neutrófilo frente a una infección inflamatoria. Es más, el neutropénico puede empezar haciéndome hipotermia en vez de fiebre. Y yo no voy a poder valorar o sea, no voy a poder diagnosticarlo a tiempo si es que no tengo este marcador. Lo mismo sucede en pacientes que están pasando por problemas oncohematológicos, leucemias, linfomas y demás. Pacientes que están recibiendo tratamiento reumatológico, artritis reumatoide, espondiloartropatías, etc. Son pacientes que necesitan un seguimiento mucho más cercano. Ya sea, ojo, que estos pacientes tengan, además, insuficiencia renal, IR, o insuficiencia hepática, donde se complica más todavía porque el antibiótico no va a poder no va a poder metabolizarse de la misma manera. Ahora, hay varias metodologías, esta es una, solamente para conocimiento de los inmunoensayos de fluorescencia. Estos son los valores o los puntos de corte de la procalcitonina, donde por debajo de 0.5 nanogramos, vean las unidades, nanogramos 10 a la menos 9, la PCR que veíamos hace un rato era todavía en miligramos, esta es nanogramos por mililitro, me habla de un paciente que está sano o que tiene una infección local, por último, pero que no hay sepsis. Al paciente menos de 0.5, bueno, no me preocupo, no hay sepsis. Pero si ese valor se eleva a 2, el porcentaje de positividad de sepsis también se eleva, de origen bacteriano. Si se eleva hasta 10, ese porcentaje llega hasta 75%. Y si pasa de 10, eso es 100% sí, una sepsis grave y un shock séptico. Ahora, ¿en qué casos la procalcitonina me puede salir normal, pero el paciente puede estar complicándose? A eso se le denomina falso negativo. El resultado me sale normal, pero el paciente tiene la complicación. Primero, en las fases precoces de la infección, porque la procalcitonina se eleva después de las 8, 10, 12 horas, pero en las primeras 6 horas no está disponible la molécula para ser medida, no hay cantidad suficiente. Segundo, pacientes con abscesos. Pacientes con abscesos son colecciones que no tienen comunicación con el exterior. Tercero, en las endocarditis, sobre todo en las subagudas, en las crónicas. La elevación es muy pequeña. Luego, en las infecciones por bacterias intracelulares y, por último, el tratamiento antibiótico. No sé, obviamente el tratamiento antibiótico adecuado. Si yo le doy al paciente el tratamiento antibiótico completo, la procalcitonina va a bajar o va a ser indetectable o va a estar por debajo de 0.5, que es lo que yo espero en ese paciente. Entonces, cuando comparamos, y generalmente se usan juntas, la proteína C reactiva como biomarcador de respuesta inmunitaria, respuesta inflamatoria, y la procalcitonina, es lo que encontramos. La capacidad diagnóstica, la procalcitonina es fuerte, pero la proteína C reactiva es fuerte, pero la procalcitonina más. En el caso de la capacidad pronóstica, también se lo lleva la procalcitonina, un mejor biomarcador. Y en el monitoreo, ni qué decir. O sea, su valor clínico es mucho más de impacto en el caso de la proteína C reactiva. Quizás por el tema de que su hallazgo se relaciona más con infección bacteriana. La procalcitonina, en el caso de la proteína C reactiva, es mucho más inespecífico. Y este cuadrito, más o menos para ver cómo va elevándose la procalcitonina versus las probables etiologías. La primera, el primer triangulito que está aquí abajo, el valor por debajo de 0.05 que me excluía la presencia de sepsis en individuos sanos, pero también puede presentarse ese mismo valor en las infecciones virales. No tendría por qué tener otro valor porque la infección viral no tiene el mismo mecanismo de respuesta que la bacteriana. Se empiezan a elevar los valores, sobre todo en el caso de microbios con cierto comportamiento distinto, Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, neumonías atípicas. Luego viene la elevación característica de las bacterias típicas de producir enfermedades, Streptococcus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, entre otras. Y por último, cuando la bacteria pasa a la sangre y finalmente produce el shock séptico, ya con valores por encima de 10.
El lactato, otro biomarcador que es importante como biomarcador de hipoperfusión. Ya dijimos por qué. Si el lactato se acumula, significa que el metabolismo es anaerobio. Si el metabolismo es anaerobio, significa que no está llegando oxígeno. Entonces, este biomarcador me refleja el estado de hipoperfusión tisular y el estado de hipoxia tisular. Ahora, ¿por qué puede elevarse el lactato en la hipoxia tisular? Shock. Cualquiera que sea la etiología, distributivo, cardiogénico, infeccioso, etc. Hipoxia extrema, la parada cardíaca, la anemia intensa, la intoxicación por carbono o por cianuro, que bloquea el delivery del oxígeno, o puede ser también transitoria y benigna. Por ejemplo, el ejercicio intenso y también las convulsiones suelen ser causa de elevación del lactato. En el caso del ejercicio intenso, por la propia anaerobiosis del metabolismo muscular, en el caso de las convulsiones, los espasmos musculares también se van a producir y van a acumular lactato. Pero cuando no hay hipoxia tisular y el lactato se eleva, podemos estar ante la insuficiencia hepática, ante la acción de algunos fármacos, una diabetes que no está siguiendo el debido control, o el paciente está intoxicado por algún medicamento, salicilatos, algunos productos tóxicos como el etilenglicol, el metanol o el propio etanol, en los pacientes con consumo etílico. Ahora, este lactato se usa mucho como marcador de gravedad. O sea, si yo tengo un paciente con un lactato que está por debajo de 2.5 milimoles por litro, es un paciente pues normal. Pero si eso se eleva, hay que tener en cuenta que si se está elevando, hay que buscarle la causa también, eso puede ser indicativo de muerte, o sea, pronóstico de muerte. Y si se eleva por encima de 4, es sugestivo, es shock. El paciente debe iniciar tratamiento aún cuando no tenga la confirmación de los cultivos y demás. La medición del lactato tiene varias metodologías, se puede medir de forma enzimática, de hecho es el mejor, pero también se puede medir a través de los equipos de gases arteriales, como se hace hoy en día. Entonces, al ser un marcador de predicción, la elevación del lactato sérico se relaciona con la mortalidad, sobre todo en la sepsis, una relación directamente proporcional. Otro marcador es la proadrenomodulina. La proadrenomodulina es útil para diagnosticar infección bacteriana. Es útil también para el diagnóstico propio de la sepsis. En este caso, me distingue la infección bacteriana de la infección viral, o sea, de la misma manera que la procalcitonina. Y es un predictor de bacteriemia. Ahora, en el caso de interleuquina 6, que es otro biomarcador, sí me distingue entre sepsis y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La interleuquina 6 se presenta más en el SIRS que en la sepsis y también tiene un valor predictivo alto de mortalidad. Esta interleuquina 6 la usamos mucho en las unidades de cuidados intensivos neonatales, donde una medición de interleuquina 6 me va a anticipar la reacción inmunitaria en el bebé. Entonces voy a poder detectar antes la sepsis neonatal y por lo tanto voy a tratamiento antes. Una sensibilidad cercana al 100% me permite utilizar a esta interleuquina 6 como marcador en neonatos pretérmino, o sea, en prematuritos, de sepsis neonatal, cuadro todavía más delicado. Siguiendo el esquema que estamos observando en el algoritmo. Un recién nacido con sospecha clínica de infección, con una interleuquina 6 por debajo de un número, 24 puede ser, y a partir de ahí establecer la prognosis del
de cómo va avanzando la enfermedad, desde la baja probabilidad de complicación hasta la alta. La presepsina, este es otro marcador, es el marcador CD14 soluble de el lipopolisacárido. Lo que detecta el CD14 soluble es el lípido A del lipopolisacárido. Y esta presepsina, que no tiene más de 10 años en el mercado, se utiliza mucho para el diagnóstico de las infecciones bacterianas. O sea, tiene buena correlación con infección bacteriana. Mucho mejor que la que presenta la molécula de la procalcitonina, bastante específica. Tiene una vida media corta, menos de un día, y una aparición precoz también. Solo que el problema viene a que al tener una vida media corta, habría que estar monitoreando al paciente muy de cerca para poder detectar su elevación. La presepsina, como parte del receptor del macrófago, permite reconocer justamente estructuras bacterianas, como vemos aquí, el CD14 de manera conjunta con el receptor TOLAC reconocen al lipopolisacárido de la gram negativa, parte de su función. Esta presepsina también tiene su interpretación con respecto a puntos de corte, por debajo de 200 picogramos, ojo que las unidades se van haciendo más chiquitas, el otro era nanogramos, este picogramos, excluye la sepsis. Un valor por debajo de 200 me dice, no, acá no hay sepsis. Pero si ese valor está por encima de 200 a 300, existe una posibilidad de infección sistémica, que se hace más tangible cuando el valor sube hasta 500, y si pasa de 1000, ya estamos hablando de alto riesgo de shock séptico para este paciente y alto riesgo de mortalidad en los próximos 30 días. Y curiosamente, la información de la presepsina en un paciente de este tipo me da la misma información que el score Apache, que le voy a medir después de los 30 días. Entonces, las dos son útiles, la procalcitonina y la presepsina, los dos detectan prácticamente los mismos grupos de marcadores inflamatorios que se van a elevar. La fase posanalítica me lleva a poder analizar qué es lo que voy a hacer con ese paciente una vez que tenga el resultado. Ya llegó por shock trauma o por emergencia, se le estabilizó, y ahora qué voy a hacer. Cuando es un paciente con sepsis siempre hay que decidir rapidito, ¿no? Por lo menos con síntomas. Y una de las primeras cosas que hacemos cuando viene un paciente así es muestrear. Tenemos que saber dónde está el foco, porque de acuerdo a eso vamos a dar los antibióticos para el manejo. No es lo mismo el foco pulmonar que el foco del intestino, o el foco urinario, o el foco cutáneo. A veces es una herida en piel, hay que revisar al paciente. Muchas veces lo reciben, pero solamente revisan el torso, no miran la parte de atrás de la espalda, o los pies, que puede tener úlcera, y esa úlcera puede ser reinfectada, sobre todo si es un diabético. Entonces, esa partecita siempre hay que revisarla, porque por más que tengamos biomarcadores específicos, por más que tengamos biomarcadores con buena sensibilidad, con buenos tiempos de aparición y permanencia, la valoración clínica va primero. Si yo no examino al paciente, y el examen del paciente, como les estarán diciendo, es desde la punta de los pelos, la cabeza, hasta la planta de los pies. Porque sí, hay casos donde solamente examinan respiratorio, cardiovascular y abdomen. Y como el paciente responde a las preguntas, ya lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ya está, el neurológico. No es así. O sea, muchas veces la falla en nuestro diagnóstico recae en el examen físico que no hicimos, porque nos dejamos llevar. O sea, sí es verdad que atendemos varios pacientes, sí es verdad que tenemos alta carga de trabajo, y sí es verdad que debemos priorizar el examen clínico regional, para no perder tiempo en lo demás. Pero eso es cuando ya conoces al paciente, cuando ya tienes su diagnóstico y ya lo has manejado antes. Pero si el paciente llega a ti por primera vez, tienes que hacer todo. Así que demores. Y más aún en esta parte, cuando están estudiando, tienen que acostumbrarse a hacer todo.
examinar todo, todo, todo. Porque en los pacientes diabéticos, las úlceras que preceden al pie diabético muchas veces pasan desapercibidas, pero ya hay manchas violáceas en los tejidos, zonas donde hay pérdida del color natural de la piel. Deben haber escuchado del melanoma, que es un cáncer de piel. Muchas veces aparece solo como un lunar y no lo examinaron, y esa era la causa principal del problema que viene después. Entonces hay que examinar al paciente, hay que examinarlo, hay que verlo. Estos biomarcadores nos van a ayudar, sí, nos van a ayudar no solamente en el diagnóstico, sino también en el monitoreo, en el pronóstico, pero hay que diagnosticar primero cuál es el foco de esa sepsis para tratarlo. Si yo no trato el foco, la sepsis no va a parar. Si yo no descubro, por ejemplo, que es un absceso el que está causando la sepsis, y ese absceso puede estar en el hígado, puede estar en el riñón, no va a parar, porque se van a seguir liberando microbios o moléculas inflamatorias que van a estimular la respuesta. Hay que encontrar ¿cómo se llama? El foco. Y una vez que he terminado de valorar a mi paciente clínicamente, antes de pedirle inclusive marcadores de sepsis, debo utilizar las herramientas ya conocidas, el hemograma, que me va a dar información útil con respecto a cómo están esos leucocitos. Ya sabemos cómo es el tipo de respuesta frente al microbio. Entonces, si yo encuentro una leucocitosis, además con desviación izquierda pronunciada, la etiología es bacteriana, lo más probable, puedo yo orientar mi diagnóstico. Si a eso le sumo mi proteína C reactiva elevada, mi lactato elevado y mi procalcitonina elevado, ya tengo pues todos los indicios para poder tratarlo. Algunos conceptos con respecto a infección. La infección, recuerden, no es lo mismo que enfermedad. Infección es llegada, establecimiento y colonización del microbio. Bacteriemia, sí, por el nombre, bacterias en sangre. No todas pasan a sangre, pero aquellas que lo pasan pueden ocasionar dificultades. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que aparece pues por una desregulación de la respuesta inflamatoria. No es normal el CIEPS. Eso no es normal. Y la sepsis, que es un SIR secundario a un estímulo infeccioso. Inclusive ahí ponemos las definiciones de sepsis, ¿no? La presencia de infección y el síndrome de respuesta inflamatoria. La sepsis grave, donde además hay disfunción orgánica, y el shock séptico, donde ya pues, el paciente cae en hipotensión y es refractario a la reanimación, a pesar de que le pongamos el fluido, el cristaloide, el coloide, la sangre, lo que fuera. Las definiciones de shock como estado de hipoperfusión, que va a terminar produciendo no solo disfunción, sino muerte celular, dependiendo del mecanismo que lo cause, van a alterar prácticamente todos los sistemas del cuerpo, porque no solamente se altera la parte circulatoria, al producirse hipotensión, va a haber un intento de compensación por parte del corazón que va a tratar de latir más rápido para llevar oxígeno a los tejidos, voy a encontrar taquicardia. Pero al no tener el volumen suficiente en los vasos sanguíneos, la hipotensión va a estar presente, y si no hay envío de sangre suficiente a los órganos con alto consumo metabólico, puede tener primero afectación del estado mental, obnubilación, desorientación, puede tener también déficit en el aporte de sangre al riñón, lo que va a repercutir en la poca formación de orina, en oliguria en esos pacientes. Si bien es cierto que el diagnóstico es clínico, un paciente en una fase de shock séptico, debe de monitorearse la hipoperfusión tisular, y ahí vamos a utilizar sobre todo el lactato, y en el examen de gases arteriales el angiograma también nos sirve muchas veces para valorar eso. Bueno, shock séptico como definición, la sepsis severa con una presión arterial sistólica por debajo de 90 o la media por debajo de 60 o una reducción de 40 a más, resultado de la patología. Ese shock puede ser causado por diferentes tipos de microbios, sobre todo gram negativos. Cuidado con los hospitalarios, los
microbios intrahospitalarios también son frecuentes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad asociada, ¿no? Diabetes, cirrosis, cáncer, pacientes que tienen dispositivos instalados, catéter de derivación ventrículo-peritoneal en los pacientes operados de hidrocefalia, catéter venoso central en el paciente que está recibiendo nutrición o tratamiento por allí, los catéteres de monitoreo ¿cómo se llama?, de flujo en la arteria pulmonar, también, los pacientes que tienen fístula y que se hacen hemodiálisis, también, los pacientes que están con sondas urinarias, también, los pacientes que tienen gastrostosis, que tienen sonda directamente hacia, y lo mismo los de colon también, pueden complicarse a partir de ahí. Y los focos o sitios más comunes de infección empiezan con pulmón, pulmonar, luego sigue digestivo, urinario y también biliar. Mucho cuidado con las colangitis. Algo de la fisiopatología, vemos ahí cómo empieza con los lipopolisacáridos, etcétera, cómo se activan. La liberación de citoquinas, de acuerdo a la respuesta inflamatoria que ya conocemos, es importante. Y ahí hay que recordar que ¿quién va a liberar las citoquinas? No solo es el macrófago, sino también, o sea, no solamente células del sistema inmunitario, sino también las células del tejido. Por ejemplo, las células endoteliales son capaces de liberar varias citoquinas proinflamatorias. Los epitelios en general, todos los epitelios. El epitelio gástrico, el epitelio respiratorio, el epitelio digestivo liberan citoquinas proinflamatorias que van a terminar alterando esa respuesta. La clasificación del síndrome de Sepsis, bueno, frecuente de leucocitos por encima de 12.000, temperatura corporal, fiebre 38 grados, frecuencia respiratoria por encima de 20 y cardíaca por encima de 90. Hay diferentes tipos de escalas de medición. Los criterios QSOFA, que son los más utilizados, ahí no utilizamos esto mayor cosa que evaluar frecuencia respiratoria, evaluar estado mental, presión arterial sistólica, pero sí se necesitan allí algunas pruebas de laboratorio. Entonces, este es el perfil básico en un paciente con sepsis. Se trabaja con perfiles también. Pero lo que ustedes están observando es el perfil básico. ¿Qué le pido a un paciente con sepsis? Plan de trabajo. Primero, hemograma completo. Necesito saber cuál es su basal de leucocitos. Necesito saber cómo están sus plaquetas en conteo. Segundo, gases arteriales. Para saber cómo está su basal de perfusión, cómo está su basal de perfusión tisular, su basal de ventilación. Tercero, radiografía de tórax. Si ese paciente tiene problema pulmonar, obviamente va a presentar, si el pulmón es el comprometido, la ventilación se ve afectada, por lo tanto, no va a haber una adecuada perfusión también. Y hay que ver si es un pulmón, si son ambos pulmones, si la patología es obstructiva, es restrictiva. Tercero, dosaje de electrolitos. Una movilización de líquido del intravascular al tercer espacio hace que los electrolitos también se muevan. Y nosotros manejamos electrolitos en rangos muy pequeños con respecto a su toxicidad recuerden el potasio, 3.5 a 5 nada más. El nitrógeno ureico también. ¿Por qué? Porque el nitrógeno ureico, al provenir del metabolismo de las purininas, pirimidina, de las carnes sobre todo, el músculo también, influyen mucho en el estado de alerta del paciente. Entonces, si el paciente tiene problemas hepáticos y el nitrógeno no es depurado de manera adecuada, puede tener problemas de intoxicación por amonio. Si el nitrógeno ureico no es depurado por el riñón, el paciente puede entrar en insuficiencia renal. Lo mismo sucede con la creatinina. En el caso de la presión parcial de CO2, bueno, ese valor viene en el análisis de gases arteriales. La función hepática también se evalúa aquí, hay que pedir un perfil completo de función hepática, recuerden, es transaminasa TGO, TGP, fosfatasa alcalina, bilirrubinas totales y fraccionadas y proteínas totales y fraccionadas. La presencia de lactato también se mide como indicador de metabolismo anaerobio. Y otros datos más, ¿no? La saturación venosa central de oxígeno, que se mide
acuerdo al instrumento, al catéter que tiene el paciente colocado, y la focalización, o sea, buscar cuál es el foco. ¿Cómo busco el foco? Cultivando. ¿Qué cultivo? Sangre, orina y también todos los lugares potenciales de infección. El paciente debe ser revisado. Muchas veces el foco de infección puede estar en la boca, puede ser una caries que se está infectando, que hay que revisarlo por eso. En el caso de los pacientes que han sido sometidos a cirugía con resección intestinal, revisar la herida. Hay microbios que normalmente están en microbiota como comensales en el intestino, pero cuando yo corto la tripa y no tengo el cuidado de no contaminar la pared abdominal, hay microbios que salen y producen infecciones, el enterococo, por ejemplo. El enterococo que normalmente es resistente a penicilinas, cefalosporinas y demás. Entonces hay que evaluar las heridas también. Los recuentos leucocitarios pueden irse a los dos extremos. La mayor parte de veces se incrementan por encima de 10.000, 12.000, 15.000, pero en algunos casos disminuyen también, paradójicamente. También hay que tener en cuenta eso. Los valores de los biomarcadores propiamente dichos, proteína C reactiva, procalcitonina. Estos pacientes que entran en shock séptico no se tratan pues de manera ambulatoria. Los pacientes tienen criterios de ingreso a UCI, donde habrá que controlar, ¿no?, la saturación, la oximetría, los gases prácticamente cada media hora y menos inclusive les piden, los niveles de glucosa, de lactato, la función renal, la producción de la orina. Pacientes que ingresan a la UCI inmediatamente son cateterizados uretral para colocarles la bolsa colectora y medir la producción de orina, porque al producirse la orina, indirectamente me está diciendo que el riñón funciona, un volumen adecuado, que es 1 mililitro por minuto. Pero si ese valor cae, paciente tenga oliguria, antes inclusive que se eleve la creatinina y la urea, ya yo puedo saber que hoy el riñón está empezando a fallar y hay que saber por qué. En el caso de pacientes en los cuales se sospeche de infecciones graves, siempre se evalúa la presencia de los marcadores infecciosos y asociados a la procalcitonina, a la proadrenomoglina, porque lo primero que quiero descartar en estos casos es que sea bacteriano. Porque si es viral, poco o nada puedo hacer. El tratamiento viral es sintomático simplemente. Fúngico es bien raro, parasitario más raro todavía, pero bacteriano sí es frecuente. Y frente a la infección bacteriana sí tengo respuesta, o sea, puedo empezar el tratamiento antibiótico. En el caso de la PCR, que es de todos los exámenes uno de los que más se pide, sí es un marcador de inflamación, es un marcador que tiene una vida media larga, puedo detectarlo, curva es larga en el tiempo, varios días, y además se ha desarrollado una modalidad de PCR llamada PCR ultrasensible, o sea, que me detecta cantidades mucho más pequeñas que las que normalmente se pueden detectar, lo que lo convierte en el marcador más fidedigno que existe. En el caso del lactato, el problema es la hipoxia tisular que se produce de forma indirecta para saber que oye, el paciente está séptico del tratamiento. La procalcitonina, fundamentalmente bacteriana. Ese es su trabajo de la procalcitonina, detectar una asociación bacteriana. Parámetros desde el conteo de leucocitos
La presencia o alteración en la forma de los linfocitos, tener cuidado también con los linfocitos reactivos, los blastos, células inmaduras, que aparecen en ciertas patologías. Cuenta también el hemograma recién nacido que puede haber nacido por una ruptura prematura de membranas, ¿no? Lo primero que sospecho es que pueda ser sepsis y le pido el hemograma, pero recién nacido tiene valores altos de leucocitos, cercanos a 30.000, y esa no es una reacción inflamatoria, sino es una reacción fisiológica, o sea, es su valor en ese momento, hay que conocer eso también. Hay algunas enfermedades infecciosas, sobre todo de tipo bacteriano, con, en segundo lugar, micóticos, que también causan elevación importante de glucosa. Las virales, por lo general, causan penia, ¿no? O sea, disminución, caída. Las hiperleucocitosis en el niño suelen tener asociación con etiología bacteriana, sobre todo infección, neumonía, infección urinaria, pero ahí debe hacerse diagnóstico diferencial con leucemia mieloide sobre todo. Una de las condiciones que acompañan a esto suele ser la plaquetopenia, pues los sangrados son importantes, las equimosis. En el caso de los linfocitos, siempre debe de evaluarse la elevación en función del número absoluto, no el porcentaje, sino el número absoluto de linfocitos. Y dentro de los linfocitos que se va a reportar, debe de observarse también las formas atípicas, ¿no? Las formas que tienen incremento de basofilia en el citoplasma, formas que tienen aparición de nucleolos, ¿no? Que pudiese pensarse en etiología como tifoidea, brucela, tuberculosis, etc. Linfopenias, por otro lado, pacientes que pueden tener una inmunodeficiencia primaria, congénita, que también suele presentarse, o adquirida, que es más conocida, VIH, suelen tener recuentos de linfocitos bajos. Patologías bacterianas que hacen linfopenias, salmonella, brucela, por el tema de que pueden infiltrar con médula ósea, hacen. Y también pacientes que han recibido radioterapia, también ellos hacen linfopenias. En el caso de los monocitos, bueno, el monocito, que será un macrófago, se encargará de la fagocitosis de la mayoría de microbios extra e inclusive intracelulares. Al ser grande, puede fagocitar células, así que lo vamos a encontrar en las monocitosis, pacientes con neumonía, pacientes con enfermedades de tipo tuberculosis, granulomatosas, y por intracelulares, no solamente brucela, sino también listeria. Ahora, en los lactantes sí se considera gravedad, la monocitosis. Los neutrófilos, bueno, su asociación con infección bacteriana es conocida y de forma pasajera con las infecciones virales. La neutrofilia me marca presencia inclusive de inmaduros en sangre, presencia de abastonados. Eso es correlacionado con infecciones de origen bacteriano, independientemente si es gram positivo o gram negativo. Las plaquetas siempre se han considerado como un reactante de fase aguda. O sea, suelen elevarse en procesos inflamatorios, infecciosos, por lo menos de manera temporal. Pero si la patología infecciosa termina comprometiendo el endotelio vascular, estas plaquetas se van a consumir. Recordemos que cuando el endotelio se daña, se expone algunas proteínas, entre ellas el von Willebrand, y las plaquetas tienden a unirse, tienden a agregarse. Entonces, el número de plaquetas circulantes disminuye y eso puede inducir a una falsa trombocitopenia. La trombocitosis, por otro lado, la elevación del número de plaquetas sí es reactivo. Infecciones virales,
infecciones por micoplasma se asocian a trombocitosis. El tiempo de protrombina se evalúa ¿por qué? Porque las proteínas y los factores de coagulación asociados a la vía extrínseca son producidos en parte en el hígado, y esta evaluación de la vía extrínseca me va a permitir pues evaluar cómo está funcionando, ¿no? Sobre todo los factores que son dependientes de vitamina K, el 2, el 7, el 9 y el 10. El DTP también se valora sobre todo en aquellos pacientes que están tomando anticoagulantes o que están sufriendo de una coagulopatía de otras causas, coagulopatías institucionales, coagulopatías por problemas reumatológicos, se evalúa también ello. El fibrinógeno, lo mismo, el fibrinógeno también se considera un organo de fase aguda, también se eleva en patología inflamatoria, pero al ser una molécula que promueve al momento de metabolizarse se convierte en fibrina, pues sí se relaciona con procesos de trombosis fundamentalmente, el consumo de ellos. El tiempo de trombina, que justamente correlaciona con el fibrinógeno y a su vez con los productos de degradación del fibrinógeno, o sea, con el dímero D, que se presenta también en las trombosis. Este dímero D, si bien es cierto, es muy sensible, pero su presencia me hace sospechar de trombosis arterial o venosa y me ayuda a poder establecer un tratamiento de preventivo de fibrinolisis para evitar complicaciones mayores. Otros biomarcadores de sepsis clínicamente útiles, se ha demostrado la utilidad de interleuquina 6 hasta el momento. La interleuquina 8 todavía está en estudio, lo mismo que la adrenomodulina, la endotoxina, la pentraxina 3, las proteínas de unión lipopolisacáridos, lo mismo. Pero al no tener un impacto significativo, no se usan por lo general. Salvo la interleuquina 6 en neonatos, el resto todavía no ha demostrado que se puedan utilizar. Las técnicas de diagnóstico molecular, sí. ¿Por qué? Porque me van a brindar la posibilidad de identificar el segmento génico del microbio que está causando la infección, en un tiempo corto además, lo que va a redundar en el tratamiento, pero son caras todavía y no se ha establecido su uso en poblaciones grandes. Conclusiones entonces. En primer lugar, el diagnóstico de la sepsis es clínico y esto va apoyado con los resultados del laboratorio de cultivo, donde hay que demostrar la infección, demostrar el tipo de microbio para poder instaurar un tratamiento precoz. La evaluación clínica sigue siendo el diagnóstico, el pilar fundamental del diagnóstico de sepsis, y las pruebas de laboratorio ayudan para que ese diagnóstico se sustente. En el caso de la proteína C reactiva, si bien es cierto es la más usada, su desventaja es que no me diferencia infección e inflamación, solo se eleva en inflamación. Y en contraste, la procalcitonina se asocia mucho con infección bacteriana. Encontrándola se le va a hacer. Y en el caso del lactato, marcador de hipoperfusión e hipoxia tisular. Por lo tanto, en las fases más severas de la enfermedad, que son la sepsis grave y el shock, me van a servir para valorar a ese paciente. Hay un acróstico de lo que es la sepsis, lo que el paciente va sintiendo ya al final del cuadro. Muy bien, tiempo. El tiempo es importante en este tipo de pacientes, la oportunidad de diagnóstico y de manejo. Cada demora, cada duda, cada desvío jugando en contra, ¿no? para su
la recuperación o el manejo adecuado de estos pacientes. Bien, hasta ahí nuestra clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, los escucho. Vamos a sentar ahora sí. Depende. Si el paciente ingresa por un problema inflamatorio y tú necesitas saber si realmente hay un compromiso bacteriano, puedes pedir la procalcitonina. Pero si tú ves que el paciente no ha tenido fiebre, después de haber examinado todos sus aparatos y sistemas, no hay indicios que te digan, no, puede ser, ¿no? Vas a tener a la mano la técnica de imagen para ver si hay problema intraabdominal. Entonces, si no hay orientación a infección bacteriana, no es necesario. La proteína C reactiva siempre, siempre. Ese sí, lo vas a tener que pedir de todas maneras. ¿Ya? Sí, exacto. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí tomaré todavía la otra semana. Sí, el examen abarca la clase 9, la 10, 11 y esta clase. Tres temas son, tres nada más, solo tres. Sí. ¿Ya? Va a ser para marcar. Sí. 20. Toda la clase. 40 minutos, 45 minutos, porque son 20, pues son bastantes. No, y sí va a tener que ser en un solo grupo. Estaba pensando, en dos grupos no va a alcanzar. Va a tener que tomar un solo grupo nomás. Están escuchando todos, Jaime. Un solo grupo. No alcanzo a tomar en dos. A menos que tome 10 preguntas nada más. Ahí sí puedo tomar en dos grupos. 30 minutos uno, 30 minutos el otro. Juntos. Porque no creo que se copie, ¿no? O sea, no hay tiempo para copiarse. Además, yo sé que se portan bien estos chicos. Ah, era porque... ¿Qué? Mira, se ríen. Bandidos son. Claro, porque el salón es chiquito, pues no va a alcanzar a más, ¿no? Claro. No, si lo ves en el primer grupo llegas tarde. Muy bien, nos quedamos aquí. Gracias, cuídense, hasta luego. Gracias. Gracias, chicos, nos vemos.